y sean libres. En el nombre de Jesús. Es una señal de adoración y rendición. Y diga fuerte conmigo, Señor Jesús. Yo el tema. Gracias. Pues vamos a comenzar leyendo rápidamente. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Listo, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Jesús está por venir muy pronto. Lo estamos leyendo. Falta poquito. Si Jesús viene pronto, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Fe. ¿Qué nos están pidiendo? Fe. ¿En quién? En Jesús. ¿En qué? En que Él viene. ¿Qué nos están pidiendo? Que no retrocedamos. Que seamos de los que tenemos fe para no volver atrás. Hoy nos vamos a enfocar en la venida del Señor y en su crucifixión. La venida del Señor y su crucifixión. El precio de la cruz. Hay algo muy importante para nosotros en este día y es celebrar la resurrección de Jesús. Quiere que nos preparemos para su venida. Es importante prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Viniendo a la iglesia. ¿Cómo nos preparamos? Escuchando la palabra. ¿Cómo nos preparamos? Estudiando, congregándonos, discipulándonos, pero también nos preparamos orando y ayunando. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Qué le dijeron al Señor? ¿Desciende de dónde? De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Porque él tenía que venir y morir en una cruz. Está profetizado, está escrito. Pero fíjese en algo que es lo que le quiero hablar hoy, es el precio de la cruz. Y es que él, estando colgado en la cruz, los enemigos de él, los fariseos, los escribas, empiezan a decirle: bájate de la cruz. Y entonces ahí sí vamos a creer en ti. Y yo quiero que hoy, durante todo el mensaje hasta el final, usted tenga acá en la mente esa palabra: bájese de la cruz. Y ahí sí le creo. Porque es lo que el diablo quiere que hagamos. Bájese de la cruz. Bájate de la cruz. No existiría cristianismo sin cruz. ¿Cuántos me están entendiendo? No existiría. El fundamento de nuestra fe es la cruz. Pero para entender el fundamento de nuestra fe no se refiere a un pedazo de madera, para hacerme entender. Se está refiriendo a la persona que murió en la cruz y a lo que él hizo en la cruz. Si Jesús no hubiese ido a la cruz, no habría salvación para la humanidad. Tengo que recordar esto. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, no podríamos tener acceso a la salvación y a la vida eterna. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, no tendríamos derecho a volver a entrar al reino celestial o a la patria celestial. 6 cosas que son contrarias a la cruz, que son enemigas de la cruz de Jesús. Primero que leímos fue el egoísmo y el egocentrismo. Ya explicamos que la persona egoísta y egocéntrica solamente busca lo suyo y solo busca lo que le conviene. Lo siguiente es la obstrucción a la justicia. Y hicimos una lectura que habla y explica qué pasó con Pablo cuando él está predicándole al procónsul. Y dice que cuando él está predicando al procónsul se le opone un brujo, enemigos de que la cruz de Jesús se predique, se manifieste, se enseñe en la iglesia. Son enemigos de la cruz. Pablo habló de los enemigos de la cruz. Pero la obstrucción de la justicia, lo que quiero explicar es
Si hay algo que en la iglesia no le gusta a la gente, y quiero explicarlo y que lo puedan entender, por favor. ¿Cuántos quieren que el reino de Dios se manifieste en este lugar? Levante la mano, levante la mano, levante la mano el que quiere que el reino de Dios se manifieste. Porque no entendemos es que Dios haga justicia. O sea, si queremos que Dios gobierne y las añadiduras vengan, que es lo que la mayoría de la gente no entiende, pero es lo que más busca la gente y es lo que menos logra, tienen que entender que el reino de Dios no se manifiesta si primero no está o se establece la justicia divina. ¿Cómo así, pastor? Se lo voy a explicar. Estamos en el segundo punto de lo que es enemigo de la cruz. Hay de la iglesia a la que no le gusta que se predique contra el pecado. Por ejemplo, hay de la iglesia que no quieren que se hable de disciplinas. Entonces Pablo, hastiado, cansado de la oposición, se levanta y le dice: hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Dice: la mano del Señor vendrá sobre ti y quedarás ciego. Y Pablo es específico y le dice: durante algunos días. ¿Qué hizo Pablo? Pablo trajo el juicio de Dios sobre el brujo. Y subsiguiente, lo leyó la pastora, ahí dice que inmediatamente el procónsul, al ver esa señal, creyó en el evangelio del Señor. Creyó en la palabra de Dios. ¿Por qué hay gente que todavía no se convierte y que todavía no cree? Entienda lo que hoy estoy explicando. Porque la iglesia no quiere ser entrenada en aprender a pelear contra los enemigos de la cruz. Pero el problema es que la gente viene a la iglesia y ya vienen con una metralleta de argumentos y le dicen: no, pero también hay que hablar del amor de Dios. Pero es que ese no es el tema. La Biblia no dice más: buscar primeramente el amor de Dios y que todos estemos chéveres. Y entonces todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos me están entendiendo? Dice el reino de Dios y su justicia. Dice la palabra de Dios que la silla sobre la cual se sienta Dios, o sea, su trono, es la justicia. No es la misericordia, no es el amor, no es la fidelidad, no es la bondad, no es el perdón, es la justicia. ¿Qué hace a Dios diferente de nosotros? Que Él es 3 veces santo. Sin santidad nadie lo verá. Entonces yo le estoy hablando de una terminología que la mayoría de los cristianos no entienden. ¿Por qué? Porque al cristiano solo se le habla el ABC, pero el ABC a medias. No, crean en Jesús, listo. Repita una oración: Señor Jesús, entra a mi corazón, y ya. Pero eso no es lo único que tiene que ver con la justicia de Dios. Obstructor de la justicia es la persona que no permite que Dios haga justicia. Un padre o una madre que son alcahuetas con el pecado de los hijos, eso es un obstructor de la justicia. Mi hijo está en fornicación, pero no le digamos nada. Igual eso es normal que en la adolescencia o cuando están jóvenes, como se les alborotan las hormonas, pues mejor enseñarles cómo usar condón para que ellos puedan fornicar tranquilamente. Yo prefiero que a mi hijo le gusten las viejas y no que sea por allá del otro equipo. Pero de todas maneras, eso es ser obstructores de la justicia de Dios. Porque el que practica el pecado, dice la Escritura, y lo dijo Jesús, esclavo es del pecado. Y yo le dije: te entiendo, y yo soy el que más deseo que tú te sanes, pero te quiero preguntar, ¿cuándo entró la enfermedad a tu cuerpo? Ella dijo: cuando yo cometí por primera vez pecado de fornicación. Hasta que ella no confesó y se arrepintió y se apartó del pecado, entonces no vino la misericordia de Dios. Entonces hay que establecer justicia. ¿Por qué hay gente que viene a la iglesia o ha pasado por la iglesia y se ponen todos majaderos, todos groseros? ¿Sabe por qué? Porque no han visto el juicio de Dios en su vida. Aquí venía un chino, creo que la mayoría de los que están acá no venían a la iglesia en ese tiempo, estoy hablando hace más de 10 años. Un chino, un muchacho, con otros chinos que querían tocar la alabanza. Entonces me cogieron a la que en ese tiempo era la que cantaba acá. Entonces, pastor, ahora sí se armó el grupo de alabanza en la iglesia. Vale, cuidado, porque lo que hoy le voy a hablar es muy espiritual, pero esto lo tengo que hablar para seguir a los siguientes puntos. Entonces ellos
Empezaron como a ensayar las canciones viejitas de hace más de 20 años para adorar, pero al final se cogían los instrumentos sin pedir permisos y empezaban. Puro mi hermana. Yo en un momento en que yo quedé como, yo estoy en la iglesia, o me acordé cuando estaba en el colegio Cafam. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo, ¿qué es esa vaina? En la mañana le cantan a Dios, cuando se acaba el culto le cantan al diablo. Vaya y mire usted qué es esa canción de Man Who Sold the World, que es compuesta por David Bowie, los en al sur de Bogotá, y él fue y les dijo, ay, dígale al pastor que me perdone, porque me vino el juicio, me vino el juicio, me vino el juicio. La Biblia dice, no toquéis a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Entonces la iglesia no entiende eso y la gente piensa que puede hacer lo que se le da la gana con la iglesia, con los instrumentos, con los pastores. Eso se llama obstrucción a la justicia. La tercera que estudió la pastora o que leyó fue la envidia. Entonces la parábola de los trabajadores de la viña, y Jesús dice estas palabras: no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío. Aquí entramos a algo que es harto, pero hay que hablarlo. La iglesia es de Jesús. ¿Por qué la gente no puede venir a la iglesia y entender que esto es para Dios? Se lo explico para hasta el más nuevo. La gente no entiende que la iglesia es de Dios porque no ven a Dios. Entonces, como no ven a Dios, se ponen a pelear con el pastor. ¿Y el pastor por qué puso esa música? Dese cuenta que hoy cambiamos de canciones. ¿Les gustaron? Sí. Pero Jesús dice, ¿o acaso tenéis envidia porque yo soy bueno? Yo llevo años donde yo he visto gente que viene a la iglesia, está dispuesta, pero hay un momento que se les mete un espíritu de envidia contra uno. Les molesta lo que uno hace, lo que uno dice. Oiga, como este chino que trajo los otros chinos. ¿Por qué le molesta lo que se hace en la iglesia si usted no es el que la está guerreando para levantarla? ¿Por qué le molesta lo que se predica si usted ni siquiera hace un esfuerzo para ganar a otras personas? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué le molesta que se hable de dinero en la iglesia? Sí, muchas veces los que se molestan ni siquiera dan dinero en la iglesia. Para que podamos hacer la obra de Dios, no se puede hacer si hay envidia en el corazón de la gente. Lo siguiente es que Satanás dijo, yo voy a subir, y el Señor le dijo, vas a bajar. Él dijo, subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Y Dios, ¿qué dijo? Usted no sube, usted baja. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios? Usted tiene que aprender a dejar de ser orgulloso. Y orgullosa. ¿Quién es orgulloso? El que dice yo. Y solo yo. Porque solo yo. Y nadie más que yo. Y ese es el evangelio de muchos en la iglesia. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo, mas ahora Cristo vive en mí. Un orgulloso no puede estar lleno de Cristo. A un orgulloso Jesús no lo puede gobernar. ¿Qué le dijo Dios a Satanás? Te veré caer. ¿Qué le dice Dios al orgulloso? ¿Qué le dijo Dios a Satanás? Pero la cosa es que la voz era, te veré caer, te veré caer. Hay gente que está tan arriba que Dios no los puede educar. Hay gente que está tan arriba que Dios no los puede formar. Hay gente que está tan arriba que no los pueden regañar. Hay gente que está tan arriba que no les pueden decir nada. Una prédica ya los ofenden. Se van de la iglesia si se les ofende con la predicación. Yo me pregunto, ¿usted cree que Jesús predicaba palabras de motivación? ¿Sí o no? ¿Usted cree que cuando le dice a los fariseos, no a usted, a los fariseos judíos,
de ese tiempo. Les dice, sepulcros blanqueados. Uy, hermano, analice esa frase, eso es un madrazo. Sepulcros blanqueados, porque por fuera sois hermosos, os veis hermosos, mas por dentro estáis llenos de muertos, de cadáveres, de huesos de muertos y de gusanos. Generación de víboras. Eso es una palabra tremenda. ¿Cómo habláis lo bueno siendo vosotros malos? Esas eran las predicas de Jesús. Por eso es que lo querían crucificar, lo querían apedrear. Pero si hablamos así en la iglesia, la gente se ofende. No, eso el pastor, ya sabemos que la predica toda es para mí. Si usted tiene un pecado de fornicación, hoy va a decir, claro, toda la predicación fue para mí. Si usted no siembra dinero, claro, toda la predicación fue para mí. ¿Cuántos me están entendiendo? Que salir del subiré. Lealtad. ¿Qué fue lo quinto? Cuando no hay lealtad, la cruz no puede fluir. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces leímos que Judas dice, desde ese mismo momento, fue y los buscó y preguntó, ¿qué me van a dar? Y yo se los vendo. Judas tuvo el mejor jefe, Judas tuvo el mejor líder, Judas tuvo el mejor pastor, Judas tuvo el mejor profeta, Judas tuvo el mejor jefe, Judas tuvo el mejor amigo y aún así lo vendió. La lealtad no depende de los demás, depende de tu corazón. La lealtad es la que mantiene a una iglesia unida, a una familia unida y una visión que es de Dios unida. Lo sexto que habló o leímos fue cuidado con las personas dominantes. Una persona dominante es un peligro en una iglesia, porque una persona dominante quiere que la iglesia sea como la persona dominante quiere que sea. No sé, tendríamos que 11 personas más, por lo menos 11 personas. Y entonces la persona que venía y dirigía la iglesia, la alabanza, y les enseñaba y los educaba, era una pareja. Ella venía y se me metía a la oficina y me decía, pastor, yo siento que Jonathan debe estar en la alabanza. Y a mí me quedaba la duda porque ella era una mujer. ¿Será que sintió de Dios? ¿Será que sintió del Espíritu Santo? ¿O fue porque Jonathan le pareció guapo? ¿Cuántos me están entendiendo? Pongo en duda que hubiera recomendado a Jonathan si Jonathan fuera un señor de 60 años y con más panza que cualquiera en este lugar. No quiera venir a dominarme a mí, ni a nosotros, ni a la iglesia. Porque haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si no tenemos ese sentir, significa que tenemos cualquier otro sentir, pero no el sentir de Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Usted se acuerda qué fue lo que la serpiente le dijo a Eva? Si usted come del fruto prohibido, usted será como Dios. Porque el ser humano es tan egoísta, tan egocéntrico. Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer. Pero el diablo se le metió a la mujer y le dijo, si usted come del fruto, va a ser como Dios, pero es que ya era como Dios. A ver, ¿el hijo de león nace perro o nace león? ¿El hijo de la jirafa nace jirafa o nace perro? Entonces, cuando Dios nos creó, ¿nos hizo perro, león, jirafa o nos hizo hijos de Dios? ¿Cuántos están entendiendo? El diablo se le metió a la mujer y le dice, vaya y coma de ese árbol, y es que usted va a ser como Dios. Pues si ya era como Dios porque era hija de Dios, ¿cuántos me están entendiendo? Pues ya sabemos qué pasó. Se le metió la naturaleza de pecado que tenía Satanás al ser humano. ¿Con qué nos gobierna y nos engaña el diablo? Con las 6 cosas que acabamos de leer, con el egoísmo y el egocentrismo, con la obstrucción a la justicia, con la envidia, con la palabra subiré, con la deslealtad y con volvernos personas dominantes. Quiero preguntar, ¿una familia funciona con egoísmo y egocentrismo? ¿Con obstrucción a la justicia? ¿Con envidia? ¿Con subiré? ¿Con deslealtad? ¿Con alguno de los dos queriendo dominar al otro? ¿O con los hijos queriendo dominar a los padres? Si usted lee lo que hoy le estoy estudiando, estamos estudiando, son las 6 cosas que más gobiernan al ser humano. El cual siendo Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo. Las personas que están entre esos 6 puntos que leímos el jueves y estamos estudiando hoy, nunca van a poder servir a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Hecho semejante a los hombres. Esa es la mentalidad del diablo. Usted puede ser como Dios. Usted va a ser como Dios. ¿Cuál fue la actitud de Dios? Me voy a volver hombre. ¿Cuántos me están entendiendo? Voy a tomar forma de hombre. Se humilló a sí mismo. Va a que a usted lo humille y verá usted cómo reacciona. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! La gente quiere la gloria de Dios, pero no quiere ser como Jesús. No se puede. Y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó. Le dio un nombre que sobre todo nombre. Y le dio un nombre que sobre todo ¿qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Moisés, David y Pablo. Cuando Moisés, Dios lo llama, dice que él va a ver la grande visión de que Dios está en la zarza y le responde: heme aquí. ¿Qué le dice Moisés? Mírenme acá. ¿Qué le dice Moisés? ¿Qué trató Dios durante los 40 años del primer desierto de Moisés? Con el egoísmo y con el egocentrismo. ¿Cuántos me están entendiendo? Con la obstrucción a la justicia. Él quería hacer la justicia. Él no dejaba que fuera Dios el que hiciera justicia. ¿Cuántos quieren que Dios haga justicia? Que los brujos se tienen que enfermar. Usted me tiene que decir amén. Los brujos tienen que morir, ¿no? Porque no es el brujo, no es usted el que se muere. Un brujo hace una hechicería y le mete hasta un cáncer de seno, un cáncer de útero. Pero usted piensa que eso es, hay que ir con donde el médico. Hay enfermedades que son por brujería, por hechicería, por satanismo. ¿Cuántos me están entendiendo? Una lucha con el diablo, una lucha con los demonios. Pero tenemos que entender que hay personas que le ayudan a ellos. Mire, Satanás y los demonios no se pueden manifestar en la tierra sino a través de un ser humano. Como Adán y Eva pecaron, por eso ahora el gobierno lo tiene el diablo y los demonios sobre la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? Y ahí es cuando nosotros estamos luchando y estamos batallando. Y no entendemos por qué son estas luchas. Y no entendemos por qué es difícil orar. Y no entendemos que por qué la lucha económica. Y no entendemos que por qué la lucha espiritual. Y entonces, ¿por qué yo me siento mal? Pues porque los brujos están luchando para que usted no venga a la iglesia. Los brujos están peleando para que usted no se congregue. Los brujos están haciendo guerra para que usted se vuelva pobre. Los brujos están lanzando maldiciones para que usted pierda la presencia, para que usted pierda la esencia, para que usted pierda la fe. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Pues hay que cambiar nuestras oraciones religiosas y raquíticas, que no son de reino, que no son de poder, por una oración que empiece a manifestar la justicia, el poder, el gobierno y la autoridad de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Pregunta: ¿será que Pablo fue muy malo cuando oró contra el brujo? Porque o era el brujo o era Pablo, y aún así a Pablo lo mataron porque lo querían matar. A Jesús ofreció su vida, pero lo querían matar. ¿Cuántos me están entendiendo? A Moisés también lo querían matar. Dios trató con la envidia de Moisés, con el deseo de subir, con la deslealtad y con ser una persona dominante. ¿Cuántos lo están entendiendo? Vamos con David, por favor, y vamos a orar. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Lo ungió en medio de quién? Pero díganle todo, ¿lo ungió en medio de quién? Y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Escuche esto. David pudo ser ungido porque él había sido preparado por Dios. David no era egoísta ni egocéntrico. Alguno dígame algo. David no obstruía la justicia de Dios. ¡Aló! David no era envidioso. Recuerde que cuando lo enviaron en la batalla contra Goliat, dice que él fue a servir a sus hermanos, a llevarles quesadillas y pan, a llevarles comida. Él no era egoísta. ¿Aló? Él no era egoísta. No era envidioso. Él nunca buscó subir. ¿Cuántos me están entendiendo? Mírenme a los ojos. David nunca buscó ser rey. David nunca buscó ser importante.
Le puedo hablar de otro personaje en la Biblia. José nunca buscó ser importante. José servía a su papá. José cuidaba de sus hermanos. José informaba de la mala fama y del mal comportamiento de sus hermanos a su papá Jacob. ¿Cuántos me están entendiendo? Lealtad. David era leal. Aló. Cuando David fue puesto como rey, no mató a los hijos de Jonatán. A los hijos de Jonatán, ni a los descendientes de Saúl. Le perdonó la vida a Mefiboset. ¿A quién le perdonó la vida? ¿A quién le perdonó la vida? Rápido. Que era lisiado de los pies. Aló. Y cuando habla con Mefiboset le dice, míreme lo que es un hombre de pacto. Le dice, por amor a Jonatán, tu padre, y a Saúl, tu abuelo, no te cortó la vida. Eso es una persona leal. ¿Sabe qué pasa si a la gente en este tiempo Dios le suelta un poquito de poder? Que tengan un poquito de poder y acaban con uno. Este filisteo incircunciso que desafía los escuadrones del Dios de Israel. David era el único que tenía celo por el ejército y por el pueblo de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Él dijo que desde el fondo de sus entrañas maldecía al pueblo de Israel. ¿Y dónde le dio el cáncer? En el fondo de sus entrañas. ¡Ay! Esto no es un juego. Que se burla de Israel, el que maldice a Israel, el que se burla de la iglesia, muere mal. Muere mal, termina mal. Último, Saulo de Tarso. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué qué? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Quién es un perseguidor de la iglesia? Al que le molesta que se predique. Hay un video, por ahí se lo envía a alguien acá, lo podemos ver entre semana en un discipulado, si usted quiere, en España. Hay una iglesia de inmigrantes, escúcheme, y les cerraron la iglesia porque a los vecinos les molesta el ruido de la música y de las alabanzas. Pero no les molesta el ruido de la cantina, no les molesta el ruido del prostíbulo, no les molesta el ruido del expendio de droga, de marihuana. ¿Cuántos me están entendiendo? Y entonces les tocó ahora cavar para abajo un sótano, y ahora la iglesia tiene que funcionar en un sótano. ¿No quieren el gobierno de Dios? Entonces necesitamos que se establezca. Dios quiere traer gobierno, Dios quiere traer autoridad y quiere establecer su gobierno. Volvamos a Hebreos y terminamos acá. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Aún un poquito y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá. Y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá ¿por qué? Y si retrocediere, no agradará. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Escuche esto, que estamos en la parte final y es lo más importante. ¿Cuántos sienten que esta palabra de verdad ha sido de parte de Dios? Levánteme la mano. Yo le quiero pedir esto, y es, tenga entendimiento que Jesús ya no viene para volver a ser crucificado. Jesús ya no viene como un carpintero. Acá cantamos una canción que no la cantamos hoy, que dice que Él vendrá y que todo ojo lo verá. Como rey en las nubes volverá. Como rey en las nubes volverá. Coronado en poder y autoridad. El cordero y león reinará. Apocalipsis dice que Él reinará sobre la tierra 1000 años. Y después de esos 1000 años será el juicio. Después de esos 1000 años será el juicio. O sea, el Señor está por hacer cosas grandes, por hacer cosas maravillosas, pero a nosotros nos toca rendirnos delante de Él. ¡Aló! No podemos seguir jugando a la iglesia. No podemos seguir jugando a los discípulos. No podemos seguir jugando a que venimos y jugando al gato y al ratón. ¿Jugando al qué? Entonces usted entiende que el gato soy yo. A buscar cómo la atrapo. A que te atrapo, ratón. Y usted dice, a que no, gato ladrón, porque literalmente así algunos lo ven a uno así. A que no, gato ladrón. Porque solo les interesan los diezmos y las ofrendas. Quiero que me escuche esto y estoy en la mera parte final. Y ya vamos a orar. Mientras usted escucha esta santa palabra en este lugar, hay iglesias y hay lugares y hay congregaciones donde fácilmente en una reunión se recogen 800 millones de pesos. Pero a la gente solamente les están diciendo un pedazo del mensaje. De que seguir a Jesús todo va a ser chévere. ¿Cuántos saben que eso no es así? Levánteme la mano.
¿Cuántos saben que si seguimos a Jesús es una guerra? ¿Cuántos saben que es una lucha? El diablo le va a hacer la guerra a usted y le va a hacer la vida imposible. Mire lo que nos pasó hoy. ¿Usted le parece normal? Dígamelo. ¿Sí o no? Cualquiera que no la conozca ya dirá, uy, pero hoy sí fue que le saboteó el culto. Yo les aseguro que ella no sabotea el culto. Ella no sabotea el culto. Pero yo sí le digo quién quiere sabotear el culto y usted ya sabe quién es. Y él está debajo de nuestros pies. Hay que reaccionar a la palabra y hay que reconocer, sí, tenemos muchas de las 6 cosas que leímos, pero Jesús fue a la cruz para que nosotros ya no fuéramos esclavos de ninguna de esas 6 cosas. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios está por hacer algo nuevo en esta iglesia. El Espíritu Santo está en este lugar. Y aunque tú estés luchando, quiero que me escuches, Dios te va a responder. Aunque tú estés batallando, Dios te va a responder. Porque Jesús ya pagó todo el precio en la cruz. ¿Qué nos pide el Señor? Falta poquito para que Él venga. Pero ¿qué nos pide? Vivir por fe. ¿Qué nos pide? Vivir por fe. ¿Por qué vivimos? No por vista. ¿Vivimos por qué? Por fe, no por vista. Aunque haya lucha, aunque haya oposición, aunque haya opresión, Dios va a traer liberación, Dios va a traer sanidad, Dios va a traer protección, Dios va a traer cobertura, Dios va a traer libertad, va a volver a multiplicar el rebaño, va a volver a llenar la iglesia. Entonces hoy vamos a renunciar a esas 6 cosas y vamos a renunciar a ser enemigos de la cruz. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que el evangelio se tiene que predicar sí o sí en este lugar? Levánteme la mano. Entonces, le voy a pedir un favor. Me voy a despedir acá. Recuerden que somos luz a las naciones. Luz a las naciones. Que te conozcan.